Ausotu ha sido un proceso de co-creación en el que diferentes agentes públicos, del tejido asociativo, incluso ciudadanos a título individual, han trabajado conjuntamente, han reflexionado conjuntamente para dar respuesta al reto de cómo fortalecer las relaciones y el vínculo comunitario. Y en ese proceso, a su vez, han ido tejiendo comunidad en sus respectivos entornos. El proyecto ha sido un proyecto en 5 fases. La primera ha sido de conocerse, ver qué experiencias cada uno traíamos al nivel personal, al nivel también de representación de identidad. La segunda ha sido de explorar, de definir qué hay alrededor nuestro que nos permite conectar, qué es lo importante entre las personas, las conexiones que pueden ocurrir. La tercera ha sido de priorizar en todas estas conexiones que hemos detectado, cuáles son las que queremos priorizar para pensar en cómo se podría encontrar una idea, una solución que tenga un soporte digital a ello. La cuarta ha sido de poder idear la idea concretamente a través de un role-playing, de ponerse en los zapatos de los posibles usuarios, de cómo funcionaría esta idea. Y la quinta ha sido de evaluarla, esta semilla de idea prototipada en vídeo, de poder evaluarla, compartir juntos y conocerse entre las personas de Zayas y las personas de Amaraberri. Entonces, en su conjunto ha sido como un laboratorio para experimentar reflexiones comunes alrededor de las conexiones, compartir, aprender y crecer. Bidaniako liburutegian lan egiten dut, eta saio hauetan gehien egin dudana da ni uste entzun. Eta hor konturatzen zara ze behar dauden bai hau komunitate aldetik, auzo egite hortan, eta jendeak nola egin dugun egoera hauetan gauz txikiak, hondarrale txikiak, baino bata bestekin esango genuke egin dugula zerbait handia, txikitik handia, ezta? Eta hortan lagundu du, esango nuke askotan demonizatuta edo etxaituta dauzkeun teknologia horiek, teknologia berriak edo esaten horrek pentsatzen dut bai asko lagundu dula bai auzo bihurtzen, komunitate bihurtzen eta elkar laguntza behar horretan. Yo creo que mi contribución ha sido sobre todo la ilusión, el compromiso por este proceso que se empezó hace ya tiempo y que la verdad que confiaba mucho en él y tenía mucha ilusión por él. También creo que he difundido bien a mi alrededor todo lo que era Ausotu, ¿no? Y lo que se puede generar a partir de Ausotu y mi experiencia como vecina de Amara, ¿no? Al final yo creo que eso también es importante, ¿no? Plasmar lo que vives en el barrio para luego ver cómo poder mejorarlo. Egitasmo honetan parte hartuz, konturatu naiz herri txikietan bizi garenok badaukagula isolatzeko arrisku bat. Etorkizuneko herrigintzan iruditzen zait, teknologi berriak erabiliz, ekidin behar degula pertsonak, bertan bizi direnak isolatzea. Eta orduan indarguneak direla sareak sortzea herritarren artean.
Garrantzitsua iruditzen zait, pandemia baten ondoren, eukitzea, hango energi guztia jasotzea, proiektu honek, Gero ere ikustea nola hain profesional desberdinak elkartuz posible ditugun amankomunean proiektuak egin, eta hirugarrena sortzen dela nire kasuan herriarekin eduki dudan harremana, herritarrekin egin dudalako bat. Horiek dira pixkan netzat hiru puntu garrantzitsuenak. Ausoto es un proyecto para explorar y para aprender las oportunidades que ofrecen las soluciones tecnológicas para construir dinámicas comunitarias de apoyo y cuidado. En definitiva, es ver cómo la tecnología puede reforzar la construcción de comunidades y de vínculos en un entorno de proximidad y de vida cotidiana.